Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta segunda sesión con una invitada de lujo, alguien que yo quiero mucho y que es parte importante de Logic. Dani, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Richard? Para mí es un gustazo estar acá y pues sí, yo también te quiero mucho, es un sentimiento muy mutuo. Te admiro también. Dani, aparte de ser una rockstar en ascenso, porque yo siempre he dicho que sigan la trayectoria de Dani, estoy seguro que vas a ser alguien muy, muy grande en este entorno mexicano y ya eres, pero yo sé que vienen cosas importantes para ti. Me gustaría un poquito que nos platiques quién es Dani, qué nos vas a platicar hoy, de qué va a tratar tu sesión. Tenemos 50 minutos para exprimirte y lo más que se pueda. Así que bueno, bienvenida Dani, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, primero dejar claro un poquito por acá que la idea es que pregunten muchas cosas, que yo vaya leyendo las preguntas. Me gustaría que fuera como un panel bastante abierto. Es de la forma en la que mejor me desenvuelvo yo, si ustedes están constantemente preguntando y vamos dirigiendo la conversación hacia donde ustedes quieren llevarla. Porque pues habrá cosas que a mí me interesan muchísimo, pero que al público en general no tanto. Entonces, por favor, siéntanse con toda la confianza y libertad. Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y me gustaría conocerles y conocer sus intereses. Un poquito sobre mí, bueno, yo, como pueden ver ahí en pantalla, yo soy Dani Sánchez, soy especializada en Derecho y Tecnología. Tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Derecho con especialización en Ciencia y Tecnología en Stanford, me gradué en el 2024. También estuve trabajando con el Laboratorio de Estudios sobre el Impacto de la ley en los países democráticos. Estuvimos haciendo algo muy interesante que fue el apoyo para hacer un amicus curia que se entregó a la Suprema Corte de México hace 2 años sobre el caso de Ulrich Richter contra Google. En ese caso, pues defendíamos especialmente la postura de Google para promover la libertad de expresión, ¿no? Yo fundé y fui directora general de una startup de Legal Tech aquí en Jalisco, que tuvo un retorno de inversión a los 6 meses. Ahora, como el 85% de los notarios en Jalisco utilizan el sistema, es un sistema de blockchain que da trazabilidad a los testimonios para darles como seguridad y saber cómo se van moviendo los actos jurídicos en el estado. Y en este momento soy asociada en Ramos Ripoli Schuster, que es un despacho aquí en Jalisco. Creo que se conectó gente de todo México, pero el despacho está basado aquí en Guadalajara. Tiene también una sede en la Ciudad de México y en Monterrey, está creciendo y aquí dirijo el área de tecnología. Estoy también apoyando en Cartel Ledger and Milburn, que es una firma en Nueva York, en el Financial District, para integrar herramientas de inteligencia artificial a sus workflows cotidianos. Lo que hago es básicamente conocer las herramientas de Legal Tech del mercado y hacer asesoría a diferentes despachos sobre cómo les conviene implementarlas. Bueno, un poquito de eso sobre mí y qué gusto estar acá con ustedes. A ver, quiero comentarles que cada día está seccionado por la intención de lo que es el día. Se trata específicamente de eso, de poder hablar acerca, muy amalgamado con lo que es nuestro status quo como sociedad mexicana. Y la verdad es que no se me ocurre nada mejor que ti para platicarnos, sobre todo porque yo sé que estás muy metida en operaciones, has estado viajando a Estados Unidos, que es lo que te permite ver un poco en el que trabajas, sino también en despachos americanos. Estás muy con una sensibilidad muy cañona respecto de lo que es la tecnología, porque la desarrollaste y también la entiendes. Entonces, bueno, pues aprovechemos lo más que se pueda en ese sentido. Y por lo mismo te pregunto es, cuéntame un poquito qué viste en Stanford que te hizo pensar esto cambia todo, ¿no? No solamente a lo mejor en Estados Unidos, porque sabemos que de alguna forma siempre se siente que estamos pues, un poquito atrás de Estados Unidos por muchas circunstancias, ¿no? El hecho de poder tener disponibilidad de datos, el hecho de poder tener más empresas que generan un ecosistema que permiten intercambio, es decir, es como tener una liga de fútbol con 20 equipos y aquí parece que es una liga de 3 4 equipos apenas, o sea, hay más diversidad, más pluralidad. Las capacidades económicas de Estados Unidos siempre son mucho más interesantes en términos de lo monetario porque un asociado, por junior que sea, un first year, un second year te cuesta $200,000 al año, cuando aquí en México, pues un pasante o un asociado junior en México te cuesta, yo creo que unas 8 o 10 veces menos, ¿no? Entonces eso hace que haya menos incentivos por apostar a la tecnología. Entonces, digamos que esa es la primera dimensión que habría que tener bien claro, porque a lo mejor siempre compararnos con Estados Unidos es un poquito eh, injusto,
pero a la vez tenemos que aprender esas dinámicas. Así que, Dani, cuéntanos un poquito qué es eso que viste que dices, esto va a cambiarlo todo. Pues creo que mi respuesta es algo bien específico y más bien técnico, lo que me hizo tener mucha esperanza en el desarrollo de industrias de Legal Tech en México. Y es que el entrenamiento de los modelos, dependiendo del idioma, no depende tanto de qué tanto conocimiento tengan los ingenieros o las ingenieras sobre el idioma español, sino de las bases de datos de las que los entrenen, ¿no? Entonces, pues, o sea, granjas y granjas y granjas y bibliotecas y bibliotecas y bibliotecas habrá de lenguaje español y crear modelos de lenguaje en español no es tan difícil como yo creí en algún punto, ¿no? Con que se vayan alimentando los modelos correctamente y se vayan haciendo los entrenamientos continuos y constantes y el fine-tuning despacito, ¿no? Entonces, cuando me acercaba dentro de Stanford a la Facultad de Ciencias Computacionales o las clases que pude tomar en GSB, la Escuela de Negocios, me daban una muy buena apertura y un muy buen entendimiento de que al final el mercado hispanohablante para los modelos de lenguaje específicos de Legal Tech es un mercado bien atractivo porque no es tan difícil de lograr la tropicalización de los sistemas, ¿no? Ahora, en ese sentido, México es el santo grial, porque no hay un país más grande en el mundo con más hispanohablantes que México. Entonces, si el español se tuviera que medir por democratización, el mexicano sería el correcto de cómo se habla, ¿no? Yo creo que eso fue para mí el game changer que vi en Stanford, como que el entrenamiento de modelos de lenguaje en español no es tan difícil como yo creí que iba a ser, que no se necesita talento especializado en el idioma y al mismo tiempo talento especializado en ingeniería para poder entrenar dos modelos, ¿no? De acuerdo. Dani, y cuéntanos un poquito también, ¿por qué sientes que los despachos, no, a ver, y creo que aquí me gustaría ampliar un poco la pregunta, ¿es solamente una resistencia de parte de los despachos mexicanos a adoptar IA en particular, o también cuando estás en Estados Unidos sientes que también hay cierta resistencia? Híjole, qué buena pregunta. Creo que la resistencia no está basada específicamente por países. Creo que está más bien como por sectores. O sea, detecto que hay como un cierto carácter ideológico que es más propenso a resistirse a la integración de tecnología. Ese carácter ideológico suele ser conservador. Entonces, por ejemplo, los despachos de la costa este de Estados Unidos están mucho más resistentes a incluir inteligencia artificial en sus workflows que los despachos de la costa oeste, ¿no? Tiene mucho que ver, yo creo, con la inclinación ideológica. Con esta aversión al riesgo, porque incluir tecnología y al final cualquier tipo de inversión económica sobre nuevas herramientas es un riesgo. Entonces, tiene mucho que ver con el perfil de las personas que están dirigiendo, ¿no? O sea, ahí estás tú, Ricardo, como un ejemplo máximo de que los mexicanos, algunos no tienen miedo al riesgo, ¿no? Y están ahí intentándolo y están ahí pegándolo y están ahí teniendo éxito en la respectiva área que si le preguntas a, por ejemplo, a alguien del Congo, tal vez te diría, no, un mexicano nunca se metería en esta industria porque Mexicans are very risk averse, ¿no? Y pues no es cierto, ¿no? Hay de todo en todos lados, creo que tiene más bien que ver con una tendencia ideológica. Lo que he notado sí es que los despachos más grandes están sintiendo que les pisan los talones, ¿no? Entonces, no sé si se están metiendo a desarrollar incluso sistemas de inteligencia artificial por convicción o si lo están haciendo porque ya la ola les está tronando encima y lo tienen que hacer. Sientes como ¿No? entre un hype y un FOMO, ¿no? O sea, como entre la emoción de decir, wow, ¿qué es esto tan increíble? El Sí. FOMO de decir, chin, es que ya vi que el vecino lo está implementando y yo no. Pero luego, no sé, y a ver, yo sé que estás en un despacho, estás implementándolo, has estado viajando a Estados Unidos. eh, es difícil porque al final del día quieren como que sea un plug and play y se conecten todas las bases de datos que no tienen, que nunca tuvieron y que tienen resistencia a pasar por esa transición de digitalización real, porque si no estás digitalizado realmente, pues no puedes brincar, o sea, es difícil. O sea, es decir, si no tienes este trabajo previo de estructuración, pues ¿qué conectas, no? Hay una tendencia bien interesante y que es bien importante observar en el mercado de la inteligencia artificial y el derecho, sobre todo en Estados Unidos, que tiene que ver con entrar a el mundo y a las licencias, que son carísimas, solamente por el riesgo que existe en el Client Attorney Privilege Breach. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Los despachos medianos, medianos grandes y grandes saben que ya
gran parte de su fuerza laboral está utilizando modelos de lenguaje para apoyarse en su trabajo día a día, ¿no? Están usando los modelos gratuitos, están usando Grok, están usando GPT, están usando Claude, están usando Perplexity, están usando los modelos de acceso gratuito. Estos modelos son los mejores que hay en el mercado. No hay nada, ni siquiera aquello que pagas por mucho dinero al mes, que sea mejor que los últimos modelos que están sacando las empresas de los modelos fundacionales, ¿no? Llámese OpenAI, llámese Alphabet, llámese Microsoft con sus derivados, ¿no? No hay ningún modelo que sea mejor. La gente en los despachos está tomando la decisión de contratar las licencias como un scapegoat de liability contra el Client Attorney Privilege Breach. Porque ¿qué pasa? Que la gente dentro de sus oficinas está abriendo ChatGPT, está metiendo el contrato de sus clientes con un montón de información y cláusulas privilegiadas. Realmente, y yo desde mi perspectiva, que he estudiado suficiente, creo, no me parece que sea un riesgo, no hay un riesgo, pero cuando se configura realmente la violación al Client Attorney Privilege Breach en Estados Unidos, no es cuando hay un daño, es cuando hay una violación directa, no tiene que haber un daño, ¿no? Entonces, con que lo subas a ChatGPT ya estás cometiendo una violación y te podrían quitar la barra, ¿no? Te podrían quitar la barra por hacer algo así. Entonces, lo que noto en estos despachos medianos, medianos, grandes, grandes, es que están saltando a conseguir licencias por si algún día les dicen, tú hiciste este contrato, tú hiciste esta cláusula, tú desarrollaste esto a través de modelos de lenguaje, a través de inteligencia artificial, es muy evidente por X, Y o Z. Ellos pueden decir, sí, lo desarrollé con Harvey, lo desarrollé con CoCounsel, lo desarrollé con Logic Legal Track. Aquí está Mm. mi sistema que utilicé para blindarme, ¿no? Y este sistema cuenta con todos los guardrails necesarios, está encriptado, cumple con las ISOs, X, Y, Z, ¿no? Entonces, yo creo que la industria de legal tech, desafortunadamente, de los fine tunings ahorita, no ha llegado al punto en el que se dé un valor agregado más allá del cuidado y la privacidad de datos. Y Dani, voy a insistir en lo que acabas de decir porque sí hay una diferencia puntual. Usar modelos gratuitos, que sí, sí, si bien es cierto son buenos, son buenísimos, estoy seguro que Grok lo hace increíble, estoy seguro que las 5 queries que te da ChatGPT son suficientes a lo mejor para hacer algunas cosas, pero no tienes cosas o features que tienen que ver con esas salvaguarda de datos, de información, de manejo. O sea, estás firmando decir que esa información pues se use para entrenamiento. Y segundo, pues también con este tipo de cuentas de pronto me ha tocado ver también el otro lado. Compro una cuenta, pero una, y la usa todo el despacho. Y tienes al ChatGPT del despacho que lo usan 20 personas y donde puedes ver la historia de todas las conversaciones. Y pues a lo mejor ahí hay información que no necesariamente era, o sea, no por pagar la versión, no por hacer la versión de paga de $20, ya entonces, o sea, creo que no sé por qué les cuesta tanto trabajo invertir en una super herramienta que es como, oye, te está haciendo más productivo, o sea, pues o sea, paga por tu infraestructura, o sea, ¿por qué le cuesta tanto trabajo invertir en eso, no? Sí, creo que hay un tema fuerte de entropía, o sea, como que las cosas tienden a su estado de menor energía. Em, los despachos prefieren seguir haciendo las cosas como las han hecho antes porque aprender a usar herramientas de este tipo les implica un esfuerzo fuerte y más cuando su fuerza laboral es grande, ¿no? Este despacho que estoy asesorando en Nueva York, Carter Ledger, tiene una edad promedio de 65 años híjole, o sea, yo llegué a Nueva York el verano que fui a asesorarlos, que es este verano que acaba de pasar, y llegué con toda la información necesaria para responder preguntas bien profundas, bien técnicas, bien críticas de la inteligencia artificial. Y cuando entré a la sala, las primeras preguntas que me hicieron fue, ¿cómo guardo un documento para poderlo subir eventualmente al chat, ¿no? O sea, hay un retraso considerable, un rezago considerable, incluso en las fuerzas laborales más técnicas del derecho, de cómo interactuar con sistemas digitales. O sea, deja tú con ya cómo promptear, cómo hacer un buen prompt engineering, no. O sea, deja tú eso, ¿no? Ya nada más, oye, dónde encuentro este documento? ¿Dónde lo guardo, no? Entonces, bueno, creo que una resistencia fuerte que no está country specific es nada más como las personas que están tomando las decisiones en la industria privada del derecho, en los despachos, son personas de edad grande, o sea, mediana o avanzada, que no necesariamente tuvieron que interactuar con sistemas digitales y les ha ido excelente y lo han hecho excelentemente bien. ¿Por qué entonces integrarían esto, no? Tienen que sentir los pasos en la azotea, tienen que sentir que les pisan los talones para tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Creo que llegó una pregunta.
Entiendo que hay un daño al subir la información a la inteligencia artificial. ¿Cómo me puedo resguardar o cuidar como despacho? Leonel Flores Aguilar. ¿Cómo estás, Leonel? Me imagino que te refieres a un despacho en México, ¿no? Leonel, creo que tu despacho es en México. En México, así es. En México las disposiciones de privacidad de datos son bastante laxas y más ahora con la transición a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ya no es lo que era antes, ya no te van a perseguir de la misma forma, ahora va a ser mucho más discrecional y va a tener que ver más con fines recaudatorios. Y realmente, como abogados, la obligación que tenemos es de carácter penal. No tenemos barra de abogados en México, ¿no? Entonces, para que realmente algo escale al punto en el que te denuncien y te persiga el Estado por un delito de haber violado tu responsabilidad profesional, estamos muy lejos de eso, ¿no? Va a pasar eventualmente, sí, hacia allá estamos caminando, pero por eso mismo también es que la industria de legal tech como integración única de privacidad no ha sido tan fructífera en México, ¿no? Ha sido mucho más fructífera en Estados Unidos porque allá sí te pueden quitar la barra solo porque subiste, si trepaste un contrato privilegiado a ChatGPT, se dan cuenta, te quitan la barra y ya no puedes practicar. Ahora, ¿cómo te cuidas tú y te blindas? La mejor forma es contratar uno de estos servicios de inteligencia artificial fine-tuneada, como Harbin, como CoCounsel, y tener tu contrato de privacidad con ellos, que es súper estricto, ¿no? Y estos contratos de privacidad de datos entonces te permiten blindarte de cualquier acusación que tengas. Esa sería mi recomendación. O de plano tener una política de uso de inteligencia artificial dentro de tu despacho que sea súper prohibitiva. Pero yo soy bastante positiva de la tecnología, ¿no? Entonces yo más bien buscaría el cómo sí y no el cómo prohibirla. Claro. Oye, Dani, y en ese sentido, pareciera la pregunta va direccionada como a qué workflow o herramienta de IA. Yo creo que en este momento, pues bueno, ya escucho que todo el mundo usa ChatGPT. Eh, Se quejan mucho, que les alucina, que no les funciona bien. Y quiero que ChatGPT forma parte ya de la canasta básica, ¿no? De cualquier persona profesional, hágalo. Lo que hagas, creo que definitivamente cualquier modelo de frontera es indispensable para agilizar, cuando menos contestar tus correos, ¿no? Pero ya poniéndonos más serios en términos de pensar en herramientas que pueden multiplicar tu productividad, y esto no me gustaría que fuera un comercial para absolutamente nadie, es decir, sin marcas, ¿qué tipo de cosas crees que deberían de buscar los abogados para empezar a decir, oye, paso de lo que ChatGPT me puede dar, que es muy bueno, que a lo mejor me va a agilizar para valorar cláusulas, contestar correos, lo que tú quieras, pero que parece que es como muy, digamos que muy de vuelta en el sentido de decir, ok, le pido, me da, pero no se construye un flujo más completo, ¿no? ¿Qué te ha tocado ver que digas, oye, esto vale la pena? O que te haya sorprendido incluso. Pues mira, o sea, depende del nivel de interacción que ha tenido la gente que nos acompaña hoy con los modelos de lenguaje. Si eres una persona primeriza, lo primero que te diría es métete y pícale y empieza a preguntar, porque tú y yo que estamos bien empapados, Ricardo, nos da como ceguera de taller y no nos damos cuenta que a pesar de que a nosotros nos encante ya hasta el punto de la programación de los modelos, el grueso de la comunidad jurídica en México y en Estados Unidos no ha tenido necesidad de interactuar con estas herramientas y tampoco interés, y está bien, porque no las han necesitado, ¿no? Eventualmente las van a necesitar. Entonces, mi primer consejo sería, si nunca las has usado, es hoy mismo ábrete una cuenta de GPT o de Grok. Yo personalmente nunca recomiendo Grok por temas ideológicos, porque no me cae bien Elon Musk, pero puedes abrir Grok, puedes abrir DeepSeek, sí, no la recomiendo para nada. Ninguna china la recomiendo por temas de privacidad de datos. Ahí sí creo que puede haber un liability gigante. O sea, puede ser muy peligroso usar cualquiera de los modelos fundacionales que tienen sus servidores basados físicamente en mainland China. Esos no lo recomiendo, entonces DeepSeek no. Pero hazte tu cuenta de GPT, hazte tu cuenta de OpenAI. Empieza a preguntar las cosas más básicas, ni siquiera de derecho, ¿no? Pregúntale cómo está el clima afuera, ¿no? Es súper fácil hacer login. Si no pueden, pregúntenle a un amigo. Si ya tienes un nivel de interacción avanzado, como que ya preguntas cosas, ya subes documentos, ya sabes escanear documentos, ya sabes hacerle OCR a los documentos para que los pueda leer el modelo de lenguaje, puedes crear tus propios GPTs, ¿no? Y ahí sí tienes un tema de prompting engineering más profundo. Entonces tú haces tu propio GPT, diseñas, abres ChatGPT y abajo te va a dar la opción de crear tu propio GPT. No un proyecto, es diferente, los proyectos son otra cosa, pero abres tu propio GPT y en tu propio GPT programas el backend de tu GPT.
no es el backend realmente, pero te hacen creer que es como un backend, en donde tú le metes tus propios prompts y tus propios prompts tienen que estar súper bien mecanizados, súper bien escritos, súper bien explícitos sobre lo que quieres lograr con ese GPT. Y el GPT que tú construyes es para una tarea en específico, ¿no? Entonces, construyes tu GPT para hacer compliance de contratos de ciberseguridad en México, ¿no? Entonces le das todas las instrucciones, lo alimentas con las leyes específicas, con los reglamentos específicos, con ejemplos previos, con los puntos que son más red flag que tendría que cuidar, lo alimentas con diferentes cosas. Mi recomendación es que siempre generen sus prompts a través de herramientas de modelo de lenguaje. Entonces puedes saltar a Grok y pedirle, oye, estoy construyendo este GPT usando la herramienta de creación específica de OpenAI, quiero lograr esto, ayúdame a construir un prompt para alimentarlo y te va a construir un prompt súper chido y lo regresas, ¿no? Empezar a hacer tus GPTs es muy buena idea. Y luego también hacer los proyectos, que es más sencillo. Ahora, ¿qué te digo, Ricardo? Me parece un poquito riesgoso la soltura con la que yo y también la soltura con la que tú recomendamos el uso de GPT, porque hasta ahora, si somos completamente técnicos, o sea, súper técnicos a nivel profesional y jurídico en México, el uso de GPT para el trabajo jurídico de despacho está violando el privilegio o sea, el privilegio de privacidad en la vida profesional, ¿no? O sea, completamente estrictos técnicos jurídicos a nivel penal estamos haciendo una violación, ¿no? Del secreto profesional. Ahora, del dicho al hecho hay un montón de trecho y las cosas, si está funcionando y tiene mucha eficiencia y el daño no es real, a pesar de que el riesgo sea, entonces, bueno, yo las sigo recomendando, pero me parece que lo profesional, lo responsable es compartir aquí con todos ustedes que nos escuchan a nivel técnico, si tú no tienes un contrato de privacidad estricto con un modelo de lenguaje a través del cual saques tus herramientas de trabajo, estás efectivamente violando una disposición del Código Penal, ¿no? Sí, a ver, yo creo que eso es materia de interpretación. Al final del día creo que también mucho tiene que ver con la información que le des a tu cliente. Vamos a hablar de eso el día miércoles respecto de la obligación ética de hacer transparencia, ya sea porque cobras los honorarios de antes y te tardas menos, o el hecho de decirle a tu cliente, oye, fíjate que este proceso yo uso inteligencia artificial, o incluso saber qué usar y cuándo, ¿no? Porque al final del día creo que si estás anonimizando datos, si estás teniendo como las salvaguardas precisas y necesarias para hacer cosas, no necesariamente o sea, yo no creo que estés en el supuesto. Pero eso funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos puedes pseudonimizar datos. Entonces funciona muy bien, porque si pseudonimizas los datos, puede correr y corre y no hay problema y ahí ya no hay client attorney privilege violation. En México no, en México tienes que anonimizar los datos, que es diferente a pseudonimizar. En México, de acuerdo a las leyes de protección de datos personales, tienes que anonimizar los datos. A nivel jurídico, para que jale la cosa, para que jale tu prompt, anonimizar no podrías hacerlo porque necesitas hechos, o sea, necesitas que tu contrato tenga la información factual necesaria para que la herramienta sirva, ¿no? Entonces, si anonimizas al punto de que ni siquiera tú alcanzas a entender de quién se trata y de qué se trata el contrato, entonces ya no te sirve la herramienta, ¿no? Entonces sí, es difícil, o sea, es difícil. Y claro, cualquier tema legal en México siempre está abierto a la interpretación, ¿no? Al final somos un sistema civil. Pero yo creo que sí, en algún punto se va a poner mucho más estricto y astringente de lo que es en este momento, ¿no? En este momento yo lo uso, o sea, yo lo uso y creo, y, Yo, y creo yo te que diría sí, y también creo que vamos a pasar por un proceso adaptativo porque al final del día todas las herramientas que usemos de forma digital van a traer hasta cierto punto algo de IA. O sea, cada vez es un ingrediente que menos podemos distinguir. O sea, todavía a lo mejor si usas versiones pasadas de Word o de Docs, pero ahorita ya hasta el Docs más básico te trae IA. O sea, exacto. digamos que no vamos a podernos tapar los ojos y decir, no, no vamos a usar IA y todo, pues no, a ver, es que ya todo tiene IA y no es Exacto. que lo quieras, es que realmente eficientiza el proceso del flujo y creo que eso tiene que, o sea, es un problema que tenemos que resolver como sociedad porque es un poco eh, contradictorio y también contraviene la eficiencia de los procesos y los flujos, ¿no? Al final ya encontraremos la solución a eso. Las personas en las legislaturas ni locales ni federales están listas para resolver el dilema, ¿no? No lo entienden, ¿no? Las iniciativas en materia de inteligencia artificial que yo he visto hasta ahora me parecen, híjole,
pues no las más adecuadas, por no decir otras cosas. Y lo que dices es muy cierto, o sea, nada más a nivel Microsoft Office, todo el paquete de Office ya tiene inteligencia artificial en algún workflow, ¿no? Si tú subes un contrato a tu correo electrónico y te dice, summarize this for me, please, por favor, resúmeme qué dice este contrato, ¿no? Mismo que Eso él. ya es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese es un argumento que yo uso mucho cuando encuentro a estos como adversos religiosos de la tecnología. Les digo como, pues es que no hay forma de que te escapes, ¿no? O sea, nomás con que sigas usando tu paquete de Office básico, ya estás usando inteligencia artificial. Entonces, sí, tienes razón, no es un modelo de lenguaje, pero son otro tipo de modelos, ¿no? Es IA generativa al final del día, ¿no? Ujú. Predictiva, Eh, sí. bueno, pues, y esto ya lo tocaste ligeramente de manera previa, y creo que esto es como una lucha generacional, ¿no? Creo que al final del día, eh, si el que toma la decisión no incentiva, no invierte, no está convencido, por la razón que tú quieras, al final del día, creo que todas pueden ser válidas, o no. Este, pero ¿qué pasa si el socio senior no decide invertir en tecnología, no le convence, le da miedo? Escuchó a Dani que dijo, no, estás violando el attorney privilege y te van a meter a la cárcel, y ya, se quedó con eso, no escuchó la siguiente parte. ¿Qué hacemos con ese socio que de pronto dice, aquí no? Híjole, la verdad es que yo no estoy en el negocio de convencer a la gente, ¿no? O sea, creo que me encanta lo que hago y me dedico más bien a asesorar a las personas que ya quieren integrar la tecnología. Cuando están en el punto de indecisión, pues creo que es algo muy personal tomar la decisión de, oye, ya vamos a integrar la tecnología al despacho, ¿no? Porque sí involucra sobre todo una inversión. No creo que sea tanto el riesgo total o un riesgo muy alto, porque no es un riesgo. Al final la tecnología le va a funcionar por lo menos a un par de personas en el despacho que aprendan a integrarla a sus workflows. Pero cuando se trata de una inversión de este tamaño, sobre todo con las empresas más grandes como Harvey o CoCounsel, híjole, ahí, o sea, es una inversión muy significativa como para decir, oye, igual medio me late y lo tomamos. Em, ¿Qué será? Pues sí, creo que como cualquier otra oleada de tecnología que se integró en las oficinas en el mundo, ¿no? O sea, de repente iba paulatinamente subiendo hasta que pegó con tubo y ya nadie supo en qué momento todo el mundo estaba usando, sí, Word en vez de escribir con typewriter, ¿no? O donde, en qué momento todo el mundo ya estaba mandando correos en vez de fax. O sea, solamente va a pasar así. En qué momento todo el mundo ya usaba su agente inteligente al mismo tiempo de que está construyendo un contrato o una cláusula paralelamente en la misma pantalla, ¿no? Eso es lo que se ve en Estados Unidos, los despachos que ya tienen integrado por completo en sus workflows la inteligencia artificial. Tú vas caminando por el despacho y lo que ves son pantallas, porque, o sea, generalmente se tienen dos monitores, y en un monitor está abierto el modelo y en un monitor está abierto el trabajo, ¿no? Entonces, ellos están continuamente trabajando con los dos. Están trabajando en escribir de este lado, pasan la cláusula, oye, ayúdame a modificar esta cláusula, integrarla al derecho de Tailandia, órale, va de regreso, la pegan, pasan todo el documento, ¿qué te parece esto? ¿Está de acuerdo con los privacy policies del sureste asiático? Sí, y así lo van peloteando, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá vamos caminando, a que todo el mundo tenga abierto todo el tiempo su modelo. Dani, yo sé que te gusta tomar preguntas del público. No hemos llegado al final de la presentación, pero igual te daría, en este momento creo que es buen timing para elegir algunas que te por ahí creas que son convenientes para la plática. Ok, a ver. Pregunta FJ Camarena, ¿cuál sería, desde la perspectiva de daños, cuáles serían las consecuencias por uso de no autorizado de información confidencial? Bueno, a nivel de derecho, exacto, a nivel de derecho de los daños, pues eso ya sería un daño civil objetivo y tendrían que comprobar que hubo un daño suficiente porque se compartió la información, ¿no? Que yo creo que esto nunca va a pasar, o sea, imagínense todo lo que tendría que pasar para que haya un daño suficiente, palpable, a nivel doctrina de daños en México para que tú puedas tramitar una demanda de daño civil objetivo y que te tengan que pagar porque subiste el contrato de tu cliente y no sé qué tendría que pasar, o sea, tendría que OpenAI como compañía, además, o sea, el leak tendría que ser a través de la compañía y no de un tercero que te hackeó tu cuenta, porque eso es mucho más probable, ¿no? Que OpenAI como compañía haga un trámite de venta de información y que algún otro cliente use la información en su contra. O sea, a nivel del derecho de los daños en México, de doctrina de daños,
yo creo que es bien poco probable, o sea, bien lejano. ¿Qué pasaría a nivel INAI, que ahora se maneja a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno? Lo que están haciendo es un witch hunt bien discrecional, o sea, sí te multarían, hay multas muy altas por violación del secreto profesional o violación de la protección de datos privados. Pero para encontrarlo y comprobarlo, te tienen que estar persiguiendo mucho y hacer un muy, 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 muy buen research. Y para eso, pues te tienen que medio odiar, ¿no? Porque, pues ustedes saben, las tendencias del gobierno actual son bastante selectivas. Entonces, yo no veo no lo veo muy riesgoso. O sea, lo que decía hace rato de que a nivel técnico, jurídico completo, sí se viola el secreto profesional a nivel penal, es porque las leyes penales están escritas súper mal y ya no alcanzan a abrazar la realidad social actual. O sea, la tecnología ha avanzado tanto que ahora la violación del secreto profesional encuadra, tipifica en conductas que antes ni siquiera estaban pensadas por el legislador. ¿No? O sea, que cuando el legislador, cuando escribió la violación del secreto profesional, en el Código Penal de Jalisco o en el Código Penal Federal, se imaginó que ahora íbamos a estar compartiendo información con entes que no son humanos y que son igual de inteligentes que los humanos o más inteligentes, ¿no? O sea, eso no estaba planeado, no estaba esquematizado. Eh, ¿Quieres elegir tú alguna otra, Ricardo, de las que nos Eh, han... no, si quieres, vamos a hacer lo siguiente. Te hago la siguiente pregunta y voy buscando cuál puede llegar a ser conveniente para efectos de la charla. Ah, Eh, ¿Qué experiencia, qué te toca ver en Estados Unidos? Que, a ver, Estados Unidos, y bueno, no es que ame Estados Unidos y sea aficionado, pero sí nos llevan unos años de ventaja en implementación, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que alcanzas a ver? Es decir, si le pudieras dar un consejo a la gente que está escuchándote, que a lo mejor no ha tenido la capacidad o la experiencia de tener la que tú tuviste este verano, de irte a un despacho a tratar de implementar IA y ver qué cosas están usando de forma pionera en algunos despachos, ¿qué es eso que tú dices? Esto va a llegar en México en 2 años o en 3 años o en un año. Esto es lo que sigue para los despachos mexicanos. manches, el interés, o sea, de verdad es que es ridículo. Como yo he hecho el proceso de integración de herramientas en varios despachos en México y en este grande en Manhattan. Y no hay de verdad ni siquiera punto de comparación entre el nivel de interés que tiene desde el paralegal, el staff, el miembro del staff, o sea, hasta el asociado más senior, hasta el partner más senior, todos están interesados en inteligencia artificial y no es un interés superfluo como de palomear que ya sé sobre esto y se toman su cursito y su certificado. No, de verdad están leyendo al respecto, están preguntando las cosas correctas, están haciendo trials de diferentes herramientas continuamente, piloteando diferentes herramientas, preguntando sobre ciberseguridad, están muy interesados. Entonces creo que si algo va a funcionar para México eventualmente es que nuestro interés no sea fingido, no sea nomás para palomearnos, sino que haya un interés real sobre cómo afecta esta tecnología. Y no importa si te gusta o no te gusta y si al final después de estudiarla muy bien dices, no estoy de acuerdo porque va a reemplazar empleos y no estoy de acuerdo porque mi forma tradicional de trabajar, por ejemplo, uno de las cuestiones más legítimas que yo he escuchado, sobre todo en despachos mexicanos, es el despacho mexicano funciona como una escuela para los pasantes, las pasantes, ¿no? O sea, tú te gradúas de la escuela y al mismo tiempo entras a trabajar en un despacho y vas subiendo en el ranking y vas aprendiendo y funciona como su propio proceso pedagógico. Entonces, la gente que ya llega a ser asociado senior o partner en un despacho mexicano es que tuvo un proceso de escuela muy fuerte. Este proceso de escuela se puede ver muy, muy amenazado con la implementación de este tipo de herramientas, ¿no? Porque van a hacer las cosas bien sin necesidad de los tropiezos que tiene un humano, ¿no? Entonces, si no hay estos tropiezos, no hay un proceso de escuela real, no hay un proceso en el que tú te sientes con la socia y la socia te revisa y te diga, oye, esto no se escribe de esta forma, o aquí tiene que haber un paréntesis, o cuando escribas en inglés tienes que poner cursivas. Todo este proceso de escuela que es muy, muy como delicado, como soft, no se va a dar. Entonces, esa para mí es uno de los cuestionamientos más legítimos, que se vale. A lo que voy es, estudia bien la herramienta, ten el interés genuino y legítimo, conócela bien, y una vez que la entiendas a profundidad, puedes todavía decir, no, no me gusta, no la voy a integrar por esta y esta y esta razón. Pero no se vale solamente tener un desconocimiento sordio y decir, no, no la voy a integrar y guácala y no quiero que me vengas a enseñar nada y no quiero que pilotemos nada y no, o sea,
Creo que el interés es el factor clave, creo que es lo que veo allá que no estoy viendo en México, un interés genuino y legítimo. Y eso es lo que va a empezar a permearse en México eventualmente. Lo empiezo a ver, ¿no? Empiezo a ver rasgos de eso y está chido. Y bueno, la pregunta que seguía yo creo que se come la respuesta que nos acabas de dar, ¿no? La barrera tecnológica, cultural, económica. Eh, ¿Crees que hay un mix? Es decir, ¿crees que el hecho de que un asociado junior te cueste $200,000 y puedas pensar que algunas cosas se reemplazan o potencializas, es algo que es un incentivo que en Estados Unidos está y que en México a lo mejor queremos resolver el problema con más gente, ¿no? Pues fíjate que hay un punto muy clave de inflexión entre la industria legal tech gringa y la mexicana, que es el tipo de derecho, ¿no? O sea, el tipo de derecho consuetudinario se presta muchísimo a la elaboración y la argumentación a través de modelos de lenguaje, porque tienes todo scrapeado, ¿no? Por eso estas dos compañías se han hecho tan importantes. Thomson Reuters con CoCounsel, que antes era Casetext, y Harvey, porque Harvey tiene ahora la conexión con LexisNexis, que tiene toda la carpeta de sentencias almacenadas y por otro lado, Thomson Reuters es dueño de otra de las empresas más importantes de recopilación de sentencias en Estados Unidos, ¿no? Y estas dos compañías se han hecho muy grandes y han dominado el mercado porque puedes interactuar con todas las sentencias continuamente a través del modelo de lenguaje. En México eso lo está haciendo, por ejemplo, Vilex, que tiene contratos, no de exclusividad, pero contratos de digitalización de las sentencias de la Suprema Corte y de los tribunales de circuito y demás. Ahora, ¿qué tan bien puedes interactuar o no? Depende de qué tan bien esté la interfase, ¿no? Yo creo que cuando, o sea, contestando la pregunta en específico, yo diría que tiene mucho que ver con el modelo legal. O sea, el modelo legal mexicano no es tan apto para dialogar a través de un modelo de lenguaje y preguntar, oye, ¿y qué dice este otro precedente? Como que es más straightforward, ¿no? Tenemos la legislación, tenemos el código y a través del código entonces se llega a conclusiones, ¿no? En Estados Unidos se presta más para, oye, pásame todas las sentencias, por favor, que tengan que ver con evicción de una persona de tercera edad en el área metropolitana de Nueva York. Entonces, pues un montón de información que brota ahí. Creo que por eso la adopción ha sido más rápida también en Estados Unidos que en México. Oye, Dani, o sea, ahora te voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Qué oportunidades alcanza a ver en México que en Estados Unidos no existe? O sea, que a lo mejor la saturación del mercado, que a lo mejor el hecho de que, no sé, ya digamos que en Estados Unidos hay de todo el tiempo, siempre. Y México parece que, si bien es cierto, no es un desierto, pero hay muchas oportunidades, ¿no? O sea, realmente hay mucha capacidad de hacer cosas y eso Claro, también es lindo, ¿no? híjole, me parece una excelente pregunta la que haces. Una de las cosas más importantes que resaltar para contestar esto es algo que dice Hudson en el chat. México no digitaliza sus sentencias. No lo hace, o sea, digitaliza con mucho retraso. Hay tribunales que no digitalizan nada. Por ejemplo, en Jalisco los tribunales nada más le dan la sentencia a las partes involucradas cuando esto viola directamente el principio de publicidad, ¿no? Ahora, la tecnología en México y en Latinoamérica avanza de forma distinta a Estados Unidos en el sentido de que se entiende aquí como un privilegio. Entonces, la idea de que se monopolice la digitalización del precedente a través de compañías privadas y tengas que pagarle a esas compañías privadas para ver las sentencias digitales, para mí es una violación directa a los principios constitucionales. Pero para mucha gente en México es como no, porque pues es una compañía privada que hizo su contrato privado y no todos tenemos derecho a ver las sentencias digitalizadas. ¿Por qué? Podríamos verlas de forma impresa si se las solicitamos al tribunal. La tecnología es una parte tan imperativa hoy en día de las vidas de todos los ciudadanos, o sea, ni siquiera de todos los juristas, que permitir la lectura digital del expediente para mí es un derecho de acceso a la justicia. Eso no se entiende de la misma forma en el grueso de la población mexicana y en Estados Unidos sí se entiende así. Por eso la digitalización es tan masiva allá, ¿no? Eso por una primera parte. México tiene una oportunidad gigantesca, igual que todos los otros países de derecho civil, de hacer que los modelos de lenguaje de derecho mexicano funcionen bien, porque no tienen que analizar tantos datos. Oye, Dani, o la otra es, sí están digitales los datos, pero te ponen firewalls para que descargues, o sea, no los puedes descargar, o sea, porque se satura el sistema y es como, bueno, pues es que esto, o sea, ¿cómo puedo automatizar un proceso, un servicio, si termina
siendo perseguido por querer tratar de acceder a la información que es pública, ¿no? Es una violación flagrante, o sea, a los derechos constitucionales más básicos. Y el hecho de que tengamos, por ejemplo, contratos millonarios entre la Suprema Corte de Justicia y Vilex para la digitalización de las sentencias, híjole, a mí me parece bien reprobable, ¿no? Porque la empresa ni siquiera es mexicana, empezando por ahí, ¿no? O sea, como, bueno, o sea, entonces me estás diciendo que yo, como abogada, para llevar la práctica de mi profesión, necesito pagarle a una empresa española para poder ver las sentencias del Supremo Tribunal Constitucional de mi país. Híjole, a mí me parece bien reprobable eso. La contraparte de esto, la lógica, contrario sensu, es, hay una oportunidad gigantesca en México de apertura al mercado digital, de apertura a estos derechos digitales de nueva ola y también de interacción con modelos de lenguaje que realmente tengan bien entrenado dentro de los modelos todos los códigos del derecho mexicano, ¿no? Que son las principales rectoras de cómo se resuelven los casos en México. A ver, por aquí tengo varias preguntas. Igual voy a echarte algunas. Nos quedan 10 minutos, así que voy a tratar de ser breve con estas. Eh, Itzel te pregunta qué herramientas urgentes se deberían de implementar en México. Eh, y se están postergando. Pues sobre todo creo que la chamba es más del lado de la iniciativa privada en este momento para empezar a fine-tunear los modelos que funcionen bien en el mercado mexicano. Y luego ya entonces es que empiece la adopción por los despachos y por la industria privada del derecho en México. No, creo que hoy estamos hablando como de despachos y demás, ¿no? Para mí ya la discusión sobre inteligencia artificial a nivel constitucional y gobierno es otra bien apasionante, pero ahí la iniciativa tiene que venir de la parte pública, ¿no? Entonces, creo que primero se trata de que la iniciativa privada se ponga las pilas. Aquí el startupero en jefe, el Ricardo Rodríguez, le eche ganas al mercado mexicano y ya empecemos a contratar por acá. Puntualmente, si tú trabajas en un despacho, te animaría mucho a echarle ojo a las compañías mexicanas que están como la que tiene Ricardo. Ricardo tiene un legal tracker de modelo de lenguaje con inteligencia artificial bien sofisticado con APIs a OpenAI y demás. Échale un ojo a esa. Y también échales un ojo a las demás, las grandes del mercado como Harvey o Co-Counsel, que son las otras que hemos estado platicando hoy. Hudson te pregunta, y vinculado a lo que decías hace unos minutos, que si la falta de publicación de resoluciones en México limita el análisis y predicción de criterios judiciales. Sí, completamente. No solamente de los criterios y las estrategias a nivel despacho privado, sino también la falta de comunicación y de socialización de ciertos criterios a nivel judicial, de los mismos ejes judiciales, está privando que los buenos razonamientos se permeen a través del sistema. Sí, de acuerdo. Perfecto. Regresamos a las preguntas que tenemos para ti y ahorita volvemos a preguntas del chat. Va. Em, ¿Cuál consideras que es el mayor riesgo? No, no legal, no pensamos en consecuencias legales, pero sí de pronto siento que muchas veces cuando la tecnología no está ahí todavía o cuando tú no estás preparado para recibir este valor que la tecnología te da, que es tener una infraestructura que te permite enchufarte pareciera que los procesos llevan semanas, meses, días y nomás no se ve el resultado, ¿no? O sea, como que parece que no hay un plan, o sea, tienes que tener, tienes que tener tierra fértil para que la semilla crezca, ¿no? Y por más esfuerzo que la gente haga para que esto suceda, pues pareciera que muchas veces, o yo he escuchado muchas historias pues, dolorosas en el sentido que la gente realmente quiso hacer una inversión en contratar programadores o un consultor o contrató ciertos modelos o una empresa de legal tech y nomás no pudo o nomás vio que pensó que su inversión se le fue a la basura y termina donde estaba antes, ¿no? Pero unos pesos más gastados. Sí, pues la pregunta específica es, o sea, la que está en pantalla sobre los early adopters, pero también la extiendes a los desarrolladores, que es otro riesgo más grande, ¿no? Una historia que tengo por ahí importante de un ejemplo de estos es Cooley, el despacho Cooley en Palo Alto, invirtió muchos cientos de miles de dólares para desarrollar su propia herramienta de modelo de lenguaje para interactuar con sus archivos y con los archivos de los clientes. Y eventualmente tuvo que abandonar el proyecto, ni siquiera lo vendió, ni siquiera se lo vendió a una de las grandes, porque no hay forma de que tú puedas competir con el mercado de inversión que hay en la inteligencia artificial
en el mundo en este momento, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que los fondos están tirándole encima a las compañías que se dedican solamente al desarrollo de inteligencia artificial es una cantidad contra la cual no se puede competir ni siquiera desde las cúpulas del derecho, o sea, ni siquiera si, por ejemplo, Baker McKenzie quisiera hacer su propia herramienta, no llegaría a competir con aquellas del mercado, porque en este momento se les inyecta dinero de forma masiva. Se habla por ahí de que a nivel industria de inteligencia artificial hay un plató, como si ya estuviéramos estancados en cierto tipo de herramienta que son los modelos de lenguaje. Podría ser eso, yo no me siento capacitada para contestar si estamos en un plató o no, pero sí es cierto que como persona que no te dedicas, persona moral, que no te dedicas específicamente al desarrollo de inteligencia artificial y de modelos y de software, yo no le metería dinero a esto, me parece un riesgo gigantesco. Es un riesgo muy, muy grande, vas a perder mucha lana. Eh, de los early adopters, creo que el riesgo más grande es la frustración total, ¿no? Tienes una frustración brutal cuando no, cuando apenas estás empezando a aprender a usar estos modelos. Y ni siquiera gente súper experimentada que se dedica a esto, como yo, siempre que abro una interfase nueva de un modelo de fine tuning, un modelo fine tuneado estilo no sé, sí, ya sea Vilex, CoCounsel, cualquiera nuevo, veo la interfaz y digo, ¿cómo carajos me muevo de un punto a otro? ¿Cómo alimento información aquí? ¿Cuál es la mejor forma de promptear? CoCounsel, por ejemplo, tiene skill sets, Harvey no tiene skill sets, funciona más en método abierto. Entonces, como hay mucha frustración, es una curva bien difícil de aprendizaje. Entonces creo que el riesgo más grande como early adopter, pues ahí no hay tanta inversión, el riesgo es que te vas a frustrar en lo que aprendes y que la vas a abandonar si no tienes el coraje de continuar. Y como persona que está desarrollando su propio modelo, le está entrando al negocio de inteligencia artificial, es o te metes a hacer solamente inteligencia artificial para que los fondos te paguen por el desarrollo, o vas a morir en el intento. O sea, ese es mi, y una aclaración que quiero hacer de que Jesús Eduardo Medina Martínez nos comenta, y si es cierto, todas las sentencias del Poder Judicial Federal son de acceso público. El problema es que estas empresas privadas que están digitalizando las hacen de mucho más fácil acceso. O sea, tú puedes entrar a la página IUS y entrar y buscar y demás, es bien difícil interactuar con esa página. Y cuando abres Vilex, todo es perfectamente utilizable. Y de hecho, quien les está haciendo el servicio de automatización de esas sentencias es Vilex. El que lo hace público eventualmente también, es un contrato con Vilex. Pero cuando te metes en la interfase pagada por de Vilex, es muchísimo más fácil interactuar con las sentencias. Entonces, sí, qué bueno que Jesús escribe, es una aclaración bien importante. Sí son públicas las federales, bien difíciles de extraer, pero son públicas y no se pueden scrapear. Eso es bien importante para inteligencia artificial. No puedes hacer scrapping de las sentencias. ¿Qué es scrapping? Que entrenes a tu modelo de lenguaje de forma automática con las sentencias del Poder Judicial Federal. Entonces no podemos penetrar el mercado si no se pueden scrapear de forma automática. Es una barrera que te están poniendo en el sentido de decir, solamente porque yo pagué para administrar esta cosa, solamente ellos pueden scrapearlo, ¿no? Exacto. Y eso es Ok. lo que nos molesta a nivel industria de inteligencia artificial. Gracias, Jesús. Dani, llegamos prácticamente al final de esta sesión. No sé si te gustaría cerrar con alguna reflexión, algo que te gustaría comentarnos o de alguna manera este, compartirnos. Aprovechando que tenemos 2 minutos, 3 minutos más, me gustaría dejártelos de forma libre. Pues nada, agradecer mucho el espacio. Ricardo, yo te tengo muchísimo, muchísimo cariño. Ojalá que la vida nos siga juntando muchas veces más. Siempre muy contenta de colaborar en el Legal AI Summit. A todas las personas que nos escucharon hoy, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Estoy a sus órdenes. Por aquí les dejo mis redes sociales en el chat para que me sigan. Siempre feliz de platicar sobre esto. No sé dónde está el chat. Aquí está, pero answered. Ok, como que no me da la oportunidad de escribir, pero mis redes sociales son Dani Sanburn, D-A-N y latina, S-A-N-B-E-R-N. Así estoy en todos lados, Instagram, Twitter. Bienvenidos, cualquier plática, cualquier comentario, siempre a la orden. Y nada, qué bonito que sigas hablando de estos temas, sobre todo en el mercado mexicano, Ricardo. Necesitamos mucho permeo de estos temas. Muchas gracias, Dani. A partir de este momento, las conversaciones se dividen. Vamos a tener dos salas. En este caso va a haber una en inglés y una en español, así que vayan a la que más les interese. Y de mi lado, bueno, pues Dani, siempre agradecerte por estar con nosotros. Muchas gracias. Abrazo a todos, cuídense mucho, buen día, hasta luego. Bye.